El balance de riesgos de inflación se sigue manteniendo sesgado a la alza. Creo que algo importante es enfatizar que la Fed no tiene un peso lineal o una relación lineal con la función de respuesta de Banco de México. Este énfasis que se haya puesto sobre crecimiento era relevante porque estábamos en un entorno en donde se presentó una desaceleración económica en México este año. Una pregunta clave es ¿qué es lo que podría pasar para que Banco de México acelerara este ritmo de cortes? Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada, ella es Pamela Díaz, Mexico Economist en BNP Paribas. Pamela, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros en este Análisis Viva. Muchísimas gracias, Salvador, por la invitación. El gusto es mío. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Oye, pues platícanos la nota, yo creo que de la semana en términos económicos y financieros. Hablemos un poquito acerca de la decisión de política monetaria de Banco de México. Sí, claro que sí. Es una decisión que se inserta en un contexto muy interesante, justamente porque la semana pasada tuvimos un corte no anticipado por parte de la Reserva Federal de 50 puntos base. Entonces, por supuesto que la decisión de hoy... teníamos esta duda en torno a si Banxico podría ajustar su tasa de referencia en 25 puntos base o 50 puntos base. En términos generales, la verdad es que calificaría esta decisión, este comunicado, como un comunicado exitoso en varios frentes. Primero porque pues, se refrenda esta idea de tener un ajuste gradual en la tasa de referencia, pero también porque hay algunos cambios en el comunicado que por un lado hacen que Banco de México logre desmarcarse del corte que tuvimos la semana pasada en la Reserva Federal y por otra parte, también el hecho de poner nuevamente al frente del comunicado esta mejora en el proceso desinflacionario en México. Ahora, dicho esto, hay algunos cambios sutiles en el comunicado que me gustaría pues platicar contigo, que creo que son relevantes para esta conversación. Primero, la verdad es que esta decisión de 25 puntos base era una decisión, un corte que se estaba esperando. Sin embargo, la composición del voto, esa sí que vino por sorpresa. Tuvimos una votación 4-1 a favor de este corte, con la subgobernadora Irene Espinosa votando a favor también de este corte y el subgobernador Jonathan Heath votando por mantener la tasa de referencia en pausa. Esto es importante porque esta alineación a 4-1 desde el 3-2 que vimos en la decisión pasada, lo que hace es que nos da un poquito más de certeza en torno al ciclo de cortes en México, pero sobre todo nos ayuda a que la comunicación dentro de este statement de Banxico pueda ser mucho más fluida y mucho más clara. Entonces, punto número 1, tenemos pues este cambio en la comunicación del voto, que creo que es importante resaltar, sobre todo porque no se anticipaba. Punto número 2, el balance de riesgos de inflación se sigue manteniendo sesgado a la alza. Sin embargo, hay una mejora en el margen, no de manera directa, pero sí de manera implícita, porque Banco de México menciona justo después del balance de riesgos cómo el panorama inflacionario sí ha mostrado una mejora, ¿no? Entonces, creo que esto es clave porque sobre todo a inicio del ciclo en México platicábamos de la importancia de tener pues primero una mejora en el balance de riesgos antes de que Banxico se sintiera cómodo comprometiéndose de lleno en un ciclo de cortes. Entonces, creo que estamos en la antesala de ver una mejora en el balance de riesgos de inflación, que creo que también es clave. Y por último, la línea de forward guidance es un cambio muy sutil. En el comunicado anterior, Banco de México hablaba de que el panorama inflacionario, en su opinión, podría permitir discusiones para poder tener ajustes potenciales en la tasa de referencia. En esta ocasión quita la palabra discusiones y nos dice nada más que el panorama inflacionario podría permitir nuevos ajustes. Es un cambio muy chiquitito, pero desde nuestro punto de vista lo que se hace es que la trayectoria de cortes se vuelve un poquito más determinista, un poquito más predecible. Ya no estamos hablando de si Banxico corta o no corta, sino que poco a poco vamos a ver cómo el debate va a empezar a transitar a cuánto es que corta
Banco de México en este ciclo de cortes que creo que ya oficialmente podemos decir que ya estamos en él. Ya estamos en él. Y creo que vale la pena, y aquí me gustaría detenerme un momento muy cortito, pero creo que es importante, de decirle a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, lo interesante que ha sido en tu voz y en la voz de todos los analistas, ir descubriendo estas minucias en la comunicación del Banco Central, ¿no? La verdad es que de repente se da por sentado que el Banco Central dice o hace, pero hay que leer a conciencia cada una de las cosas que va diciendo para, como bien nos acabas de decir tú, ir un poco descubriendo el camino que se está yendo hacia adelante y cómo le dan a los mercados pues estas señales, ¿no? De lo que viene a continuación o lo que están pensando en general como institución, a pesar de ser un órgano colegiado, ¿no? Totalmente. Y ahora que dices esta última parte de ser un órgano colegiado, creo que también cobran especial relevancia, no solamente el comunicado, sino también siempre lo que Banxico tiene que decirnos en materia de las minutas de política monetaria. Porque estas 2 hojas que vemos en el comunicado se vuelven todavía más interesantes y más a profundidad cuando vemos cómo es que la función de respuesta de cada uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno podría comportarse, ¿no? Entonces, estos cambios de comunicación que mencionas y estas señales que se mandan al mercado son importantísimas porque un cambio sutil puede hacer que se reprecie totalmente la trayectoria de tasas de Banco de México. Y es muy interesante ver a estos oráculos, ustedes, estos analistas, cómo van leyendo y cómo van tomando, ¿no? Las pequeñas señales que da el Banco Central. Oye, y hablando pues de esta no tan pequeña, pero ¿qué incidencia estás viendo tú de la Fed en esta decisión de Banco de México? Creo que algo importante es enfatizar que la Fed no tiene un peso lineal o una relación lineal con la función de respuesta de Banco de México. Hay momentos dentro del ciclo de cortes en donde puede tomar más relevancia y algo que creemos y creo que además queda clarísimo después de una decisión de política monetaria en donde claramente Banco de México no siguió a la Fed, que en este momento hay espacio para que Banco de México pueda darle peso a otros factores dentro de la decisión de la decisión de respuesta a Banco de México, ¿no? Estos factores, por supuesto, tienen que ver con inflación, con crecimiento en México, con la naturaleza también del balance de riesgos de inflación en México y la forma en la que Banco de México anticipa que van a actuar los canales de transmisión de política monetaria, ¿no? Porque, por supuesto, no es el mismo impacto sobre la actividad económica el hecho de que la Fed, por ejemplo, corte 50 puntos base a que lo haga Banco de México, ¿no? Por un tema de informalidad en México, de debilidad en canales de crédito, en canales de tasas de interés, etcétera, ¿no? Entonces, algo que me gustaría enfatizar aquí es que no es que se crea que Banco de México sigue lo que hace la Fed de una manera totalmente directa, sino que más bien es un tema de cómo la Fed actúa a través de los diferentes canales de transmisión, cómo la Fed tiene un impacto sobre los diferentes momentos del ciclo económico en México y a partir de ahí ver qué puede hacer Banco de México. Nosotros creemos que en este momento Banxico no necesariamente se va a pegar con la Fed. De hecho, el estimado de BNP Paribas para la Fed es de 125 puntos base de cortes el siguiente año y nosotros tenemos 200 puntos base para Banxico. Entonces, bueno, desde ahí sí hay una diferencia en cuanto a la expectativa de cortes. Pero este debate de qué tanto la Fed, qué tanto Banxico más bien puede pegarse a la Fed va a cobrar muchísima relevancia ya que nos acerquemos a la tasa terminal. Oye, y ahorita lo mencionabas de pasada, pero me gustaría detenerme tantito con respecto a estos factores que inciden, ¿no? hacia adelante. Mencionabas el crecimiento, ¿no? Mencionabas la inflación. ¿Cómo estás viendo esto? Fíjate que es muy interesante porque en las últimas 2 decisiones de política monetaria antes de esta, Banco de México en el comunicado había puesto muchísima relevancia al factor crecimiento. Es importante señalar que el mandato de Banco de México es inflación y simplemente cuando hablo de que pone estos factores al frente me refiero a cómo es que estos factores pueden tener un impacto sobre la trayectoria desinflacionaria. Este énfasis que se había puesto sobre crecimiento era relevante porque estábamos en un entorno en donde se presentó una desaceleración económica en México este año. La tasa o la estancia de política monetaria estaba muy restrictiva. Y sobre todo, y tal vez esto es lo más relevante,
justamente el escenario de mayor desaceleración económica en México podía ayudar al proceso desinflacionario en México. Consideren también que estamos en un contexto en donde lo que pues, nos preocupa dentro de la inflación es la inflación en servicios. Entonces, esta parte de ciclo económico y de cómo potencialmente podríamos ver una mayor desaceleración cobraba muchísima relevancia, ¿no? Esto es uno de los factores. Vemos en este comunicado que se resta un poquito más de importancia a este factor y cobra nuevamente relevancia el factor inflación. Y aquí me parece que lo que hay que observar, más allá del número inflacionario per se, tiene más que ver con, número uno, que tanto la inflación, que las lecturas de inflación están en línea o no están en línea con la trayectoria que Banco de México tiene prevista. Número dos, cómo es que se pueden dar estos traspasos de choques. En particular estoy hablando del choque cambiario, por ejemplo, el choque en precios de agropecuarios, que parecería que hasta el momento no se ha dado una contaminación, pero pues es uno de los temas que también habría que estar evaluando. Y número tres, cómo evoluciona la persistencia en el sector de servicios, en la inflación de servicios, que sin duda alguna es uno de los grandes problemas dentro de la inflación en este momento, que justamente no permite hablar de una trayectoria pues mucho más sostenida de la inflación hacia su meta, ¿no? Entonces, esos tres puntos relacionados con inflación por un lado y cómo es que la desaceleración económica por otro lado puede apoyar o no a este proceso desinflacionario, creo que son dos de los grandes factores que van a estar dentro de la función de respuesta de Banco de México en los siguientes meses. Hoy te mencionabas choque cambiario y choque agropecuario. El cambiario lo tengo más o menos claro, ¿no? Este movimiento, el tipo de cambio. Pero el agropecuario, ¿a qué te refieres? ¿A los precios de estos productos? Claro, este año hemos estado observando cómo factores climáticos adversos han generado impactos sobre los precios de agropecuarios. Normalmente estos factores climáticos, es decir, si hay una inundación, si hay una helada, una sequía, sí, suelen tener solamente un choque de precios relativos. Es un impacto, la verdad, de corta duración. Se suele regresar en la quincena siguiente y no suele haber un traspaso o una contaminación hacia los precios subyacentes. Sin embargo, creo que podemos coincidir en que este año hemos tenido muchos choques climáticos y además, llueve más de lo que ha estado lloviendo antes. La ventana, las personas claro, están escuchando, sí. ¿No? Está lloviendo más, hace más frío, hizo más calor. Entonces, estos choques climáticos atípicos, desde nuestro punto de vista, tienen el potencial de alterar también la estacionalidad de los ciclos agropecuarios y con ello, pues se incrementa el riesgo de que haya una contaminación a precios subyacentes, ¿no? Es algo que no se ve reflejado todavía, pero que creo que no podemos descartar tampoco que ocurra. Ya. Oye, y para cerrar con este zoom que le estamos dando a la decisión de Banxico de esta semana, el ritmo de ajuste. ¿Es esto el inicio? ¿Ya estamos ahí? ¿Es una ola? ¿Vamos al principio? ¿Vamos al final? Igual y nos regresamos. ¿Cómo lo estás viendo tú? Espero que no nos regresemos. Parecería por la comunicación de Banxico, claro, que estamos ya en un ciclo de cortes. Como te comentaba al inicio, parecería que ya podemos hablar pues con mayor predictibilidad en torno a lo que va a pasar en este ciclo. Nuestro escenario base en BNP Paribas es que vamos a tener ajustes graduales de 25 puntos base. Sin embargo, creo que una pregunta clave es qué es lo que podría pasar para que Banco de México acelerara este ritmo de cortes, ¿no? ¿Qué nos hace pasar de ir despacio a tener un ciclo mucho más acelerado para llegar a la tasa terminal? Y creo que aquí hay varios elementos que podrían estar en juego. Número uno, hasta ahorita el corte de 50 puntos base de la Fed parecería que fue uno solo y que vamos a regresar a cortes de 25 puntos base. Un escenario en donde la Fed empieza a cortar ya 50 puntos base en cada una de sus reuniones, creo que podríamos estar hablando de que ya se podría reconsiderar el ciclo el ritmo de cortes en México. Un segundo factor tiene que ver con una desaceleración económica mucho más pronunciada en México. Es cierto que estamos previendo tanto Banco de México como lo que en general los analistas económicos tenemos proyectado para crecimiento, que hay una desaceleración. Sin embargo, no necesariamente estamos hablando de una recesión económica. Creo que un escenario donde tal vez vemos una contracción económica o una desaceleración mucho más pronunciada, sobre todo asociada a elementos internos,
podría podría forzar a Banxico a acelerar el ritmo de cortes. Y por último, y este es un factor positivo, tiene que ver con la ruptura en la persistencia de inflación en servicios. Creo que esto es claro, es algo que todavía no se ve en ninguno de los componentes, además, que hay dentro de servicios, y sin duda alguna esta ruptura ya nos permitiría hablar, ahora sí, de una trayectoria sostenible de la inflación hacia su meta, que permitiría que Banco de México pueda sentirse cómodo, pues regresando de una manera más rápida hacia la tasa terminal, hacia la tasa neutral, ¿no? Entonces, serían esos puntos. Oye, Pamela, pues muchísimas gracias por, insisto, este zoom que le diste a la decisión de política monetaria de esta semana, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Salvador, y pues vamos a ver con qué nos sorprende este ciclo de cortes. A ver qué pasa. Exactamente. Ella es Pamela Díaz, Mexico Economist en BNP Paribas, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.